Acompáñame una vez más al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Hoy vamos a estar meditando del versículo 67 al versículo 72. Lucas capítulo 1, del verso 67 al 72, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Profecía de Zacarías. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres. Esta es la palabra del Señor. Amados, las Escrituras nos indican que el principal ministerio del Espíritu Santo es el de glorificar a Cristo. Esto fue lo que dijo Jesús en Juan 16. Cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, está aquí y en nosotros con la primordial encomienda de glorificar a Cristo en nosotros. ¿Cómo? Guiándonos a toda la verdad, a la plenitud de la verdad, dándonos a conocer a Cristo, su carácter, su vida, su obra consumada, recordándonos sus palabras, de tal suerte que al glorificar a Cristo para nosotros en respuesta seamos capaces de glorificar a Cristo. Quiero que tenga en mente lo siguiente: si algo no glorifica a Cristo, no es de Dios, porque todo lo que venga del Espíritu Santo invariablemente habrá de glorificar a Cristo. Es por el Espíritu Santo que podemos decir Abba Padre. Es por el Espíritu Santo que podemos llamar Señor a Jesús. Decimos que es por el Espíritu Santo porque esa verdad permanecería escondida para nosotros si no fuera por el Espíritu Santo. Si no fuésemos residencia permanente del Espíritu Santo, si no fuésemos sellados con el Espíritu de la promesa, sería indicativo de no ser salvos. Aún estaríamos en delitos y pecados, y todo pecador no redimido está lejos, apartado de la gloria de Dios. 1 Corintios 12:3. Nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no busca glorificarse a sí mismo, sino glorificar a Cristo. No es su función estar produciendo experiencias místicas ni capacitar a los hombres con poder para hacerlos más influyentes, más reconocidos, más empoderados. La única labor del Espíritu Santo es apuntar a Cristo, guiarnos a Cristo, mostrarnos a Cristo para que glorifiquemos a Cristo. Cualquier cosa, cualquier experiencia, cualquier enseñanza, cualquier hombre que no guíe a Cristo, que no ponga a Cristo en el centro, no es del Espíritu Santo. Y si no es del Espíritu, no es difícil concluir de quién proviene. Amados, el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Y cuando nuestros ojos son abiertos para ver la gloria de Cristo, algo que es inevitable para los cristianos es cantar y alabar al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales como medios de expresiones de gozo para glorificar a Dios. Y algo que he ido descubriendo por la guía, la gracia del Espíritu Santo, es cómo se van constituyendo las alabanzas al Señor. Y veo algo que es invariable: que el tema principal de las alabanzas es el Evangelio, es decir, lo que ha hecho Dios para su gloria y para el beneficio del pueblo escogido, la obra de redención y de liberación. Cada acto de liberación divina tuvo como respuesta cantos de alabanza.
Tenemos, por ejemplo, que después de que Dios liberara de manera poderosa a los israelitas de manos de los faraón y los egipcios, ahogando a todo el ejército en el Mar Rojo, Moisés lidera al pueblo a celebrar cantando una salvación tan grande. Cuando Dios libra a los israelitas del ejército cananeo liderado por Sísara en Jueces 5, Débora y Barak se unen cantando por la liberación que Dios les ha concedido. Ana, en Primera de Samuel, después de desbordarse en lágrimas delante del Señor, el Señor le concede un hijo y ella es librada del estigma de la esterilidad, de las burlas por ser estéril, y en respuesta ella eleva su corazón en un cántico. La alabanza al Señor impregna las páginas de la Biblia. Los salmos dicen: alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre. Venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo, que dice, a la roca de nuestra salvación. En Apocalipsis dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos eran miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Tan solo en el primer capítulo de Lucas nos encontramos con 3 cantos, y todos en clara referencia a la salvación que Dios ha otorgado a su pueblo en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y estos 3 personajes, inspirados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, abren sus labios en cantos que exaltan al Señor. Y exaltan al Señor por la salvación que ha provisto para su pueblo. Primero fue Elizabeth, del verso 41 al 45, después María, del verso 46 al 55, y ahora Zacarías. He tomado esta sección y la he bosquejado en 3 partes. En los versículos 68 al 71 explica cómo el nacimiento de Juan se relaciona con los propósitos más grandes de la redención de Dios, considerando el pacto de Dios con David. Más adelante se muestra cómo el nacimiento de Juan y también el nacimiento del Señor Jesucristo, a quien Juan señalaría, cumple las promesas de Dios hechas a Abraham en el pacto de gracia. En la tercera sección, Zacarías responde específicamente a las preguntas que habían formulado los reunidos para el ritual de la circuncisión y de las regiones montañosas de Judea. ¿Quién será este niño? Él dice que este niño se convertirá en un profeta del Altísimo, que preparará el camino del Señor, e incluso describe cuál será el núcleo del mensaje de Juan en su vida y ministerio. Y Lucas bosqueja todas estas respuestas en esta canción. Entonces vayamos al Evangelio de Lucas, versos 67 al 72, el cual dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Zacarías, al igual que María, se desborda en alabanza y adoración por los maravillosos acontecimientos que acaban de ocurrir. 9 veces antes, el ángel Gabriel se le había aparecido mientras él ministraba en el templo. El ángel enviado por el Señor le da a conocer que sería papá, a pesar de la esterilidad de su esposa y de la edad avanzada de ambos. Aquel bebé es la promesa hecha por Dios en el antiguo pacto de enviar a uno que sería el precursor del Mesías. Y la llegada de ese precursor indicaba que el Mesías estaba por ser manifestado. Zacarías respondió con incredulidad y Dios le inhabilitó la boca para hablar.
hasta que se cumpliera en su tiempo su mensaje. Elizabeth quedó embarazada tal y como Dios había prometido. Ahora Juan tiene una semana de nacido y en la ceremonia de la circuncisión le preguntaron cómo quiere que el niño se llame. Zacarías ha pedido la tablilla de escritura con la que se ha estado comunicando esos meses y responde. Zacarías sabe que no está en condiciones de escribir el nombre que él quiera, sino solo de confirmar el nombre que Dios había escogido para su hijo. Él dice, su nombre es Juan. Y el pasaje dice que al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Igual que Elizabeth, Juan y María, en los versos anteriores, Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. La palabra traducida como profetizó viene del verbo profeteu, el cual significa, escuche bien, declarar, predicar y exponer. Declarar, predicar y exponer la palabra de Dios. Lo que aquí está ocurriendo no es profetizar como gran parte del cristianismo moderno presume. Zacarías, inspirado, lleno por el Espíritu Santo, habla, declara, expone, canta la misma palabra de Dios. No está trayendo nueva revelación. Zacarías lo está haciendo a partir de lo que ya estaba revelado de parte de Dios en el antiguo pacto. Zacarías no está encabezando una reunión carismática como ocurre en nuestros días, la cual enfatiza las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo como señal de la presencia del Espíritu. Esos dones, conocidos como carismas, son el hablar en lenguas y profetizar. La mayoría de las reuniones son para oración y cantos espirituales, danza y gritos en el Espíritu. Pero no es eso lo que está ocurriendo aquí. Lo que Zacarías está haciendo es exponer, es cantar lo que ya ha sido revelado en las Escrituras. Él celebra el hecho que todo aquello prometido por Dios en el Antiguo Testamento ahora cobra sentido. Juan sería el precursor que anuncia la manifestación del Mesías prometido, por medio de quien Dios salvará a su pueblo y por medio del cual cumplirá sus pactos. Por favor, tenga en mente la pregunta de los familiares, de los vecinos y de todos los de la región montañosa de Judea respecto a Juan. ¿Quién será este niño? Porque esta pregunta aún no ha sido contestada. Pero si estuviéramos en los zapatos de Zacarías, ¿qué diríamos si nos hubieran anunciado que nuestro hijo habría sido elegido por Dios para ser el Elías, el precursor que iría delante del Mesías, para ser el que prepararía a su pueblo para la venida tan esperada? ¿Qué diríamos? ¿Cómo responderíamos públicamente a esa bendición? Zacarías, antes de dar respuesta a esa pregunta, hace una introducción de alabanza. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Él no abre su boca para señalar a su amado hijo. Él no dice, bueno, el ángel dice que él será esto o aquello. No, Zacarías lo primero que hace es alabar a Dios porque ha visitado a su pueblo. Dios está ejecutando su plan eterno. Zacarías está viendo a su hijo en el contexto más amplio del plan de salvación. Lo primero que Zacarías quiere que sepan no es cuán extraordinario será Juan, sino cuán extraordinario es Dios, quien está haciendo grandes cosas. Es Dios quien ha visitado a su pueblo. Es Dios quien está cumpliendo su plan de redención. Se trata de Dios. Sí, su hijo será un siervo fiel del Señor. Sí, su hijo será usado poderosamente por el Señor. Sí, su hijo hará volver los corazones de los padres a sus hijos y hacer que el pueblo de Dios se arrepiente y tenga corazones preparados para la manifestación del Mesías. Pero lo que Zacarías quiere que todos veamos es que su hijo es solo una parte de algo más grande que está ocurriendo, y lo más importante que está sucediendo es que Dios se está preparando para visitar a su pueblo en la persona de su amado Hijo, el Mesías. Zacarías no quiere que veamos a Juan. Él quiere que veamos a Dios llevando a cabo fielmente su plan redentor.
Y Él quiere que nos gocemos con Él por la salvación tan grande que está por acontecer por la visita del poderoso Salvador. De manera particular, Zacarías bendice a Dios porque ha redimido a su pueblo. La palabra redención se refiere al pago de un precio para liberar a alguien de la esclavitud. La amplitud de esa palabra en el Nuevo Testamento ofrece una abundante teología de la salvación. La palabra de Dios dice que Dios redime a pecadores, paga por su libertad para que ellos no sean propiedad del pecado, de la muerte y de Satanás, sino para que sean suyos, los redime de la maldición de la ley y les otorga toda bendición espiritual. Dios promete en el Antiguo Testamento por medio de Isaías y los llamarán pueblo santo, redimido del Señor. Y quiero darle otros versos. Dice la palabra de Dios: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. También dice: por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. También dice: se dio a sí mismo por vosotros para redimirlos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo santo para posesión suya. Redimidos, libertados, comprados, todos fluyen en el mismo sentido. El precio pagado para redimir a los elegidos fue la sangre del Mesías. Dice la palabra de Dios que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Por favor, observe que Zacarías habla como si esa redención ya había sido efectuada. Él dice: ha visitado y redimido a su pueblo. Zacarías ahora está tan seguro que Dios cumplirá su pacto que aun cuando su hijo tiene 8 días de nacido y María apenas tiene 3 meses de embarazo, él da por hecho que la redención está asegurada. Con el paso del tiempo, Dios revelaría que en la eternidad pasada el Cordero ya había sido preparado, pactado para tal ocasión. Dice la palabra de Dios que no fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir con cosas perecederas como oro y plata, sino con la preciosa sangre como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y dice: porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos días por amor a vosotros. Allá en la eternidad, antes de la fundación del mundo, la Trinidad hizo un pacto. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre escogió un pueblo y se lo entregó a Cristo. Cristo pactó venir y despojarse de su gloria y entregar su vida. Vivir la vida santa, justa y perfecta que agrada a Dios, para la gloria de Dios. Y con su sangre redimir al pueblo escogido. Y no solo eso, también para preservarlos hasta el día que Él se manifieste. Y ahí en la eternidad el Espíritu Santo levantó la mano y también pactó para que todas aquellas verdades puedan ser reveladas, puedan ser conocidas por el pueblo escogido de Dios. Y entonces cambiar su corazón duro por uno sensible a la palabra de Dios. Y entonces para que podamos creer y vivir estas promesas. Zacarías comprende esta verdad. Él sabe que el nacimiento de su hijo apuntaba a la ratificación de esa promesa hecha por Dios. Dios ha visitado a su pueblo para redimirlo por medio de un Salvador. Pero no cualquier Salvador, sino un poderoso Salvador. Uno capaz de conquistar a sus enemigos y liberar a su pueblo. Aquel Salvador prometido por boca de sus santos profetas, uno que representa la salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, aquel manifestado para hacer misericordia con nuestros padres, es decir, Él es el cumplimiento de la promesa que los antiguos padres y profetas esperaban se manifestara. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel
Por amor a ellos se acordó, dice la palabra de Dios, y no se arrepintió conforme a la grandeza de su misericordia. Israel, quien en ese momento se encuentra bajo las botas del Imperio Romano, anhelaba la manifestación del Mesías para que los liberara, para que los redimiera. Así como en la antigüedad fueron liberados de los egipcios, de los filisteos, de los madianitas, de los asirios, de los cananeos, porque han sido siglos bajo la opresión de la esclavitud. Primero bajo Babilonia, después bajo los medopersas, después bajo los griegos y ahora bajo el Imperio Romano. Ellos ven la redención en términos políticos y militares, esperando que el Mesías conquiste a los romanos, les quite el imperio y establezca el suyo, y que de nuevo Israel vuelva a ser la gran nación que fue en el pasado. Trágicamente, años más tarde, cuando Juan introduce al Cordero que quita los pecados, cuando el Mesías predica el Evangelio, la gran mayoría rechazó el mensaje porque lo que esperaban era otro tipo de Salvador. Y permítame pausar aquí. Y permítame preguntar lo siguiente. ¿Qué tipo de Salvador has estado esperando? ¿El que te salve de deudas, de enfermedad? ¿El que aplaste a tus enemigos políticos, laborales, económicos, educativos para que puedas establecer tu pequeño e insignificante imperio? Ese no es el Salvador que ha sido prometido, ni el que ha sido revelado. Cristo no ha venido para hacerte más grande y extraordinario. No somos el centro del Evangelio, no somos el enfoque de la redención, es la gloria de Dios. Tú y yo hemos sido redimidos solo para una cosa, para que siendo indignos, insignificantes y ordinarios, el Dios digno, trascendente y extraordinario sea conocido y sea glorificado. Zacarías basa su alabanza en dos pactos hechos por Dios. Uno es el pacto de Dios con David, otro con Abraham. Veamos su enfoque teniendo como perspectiva el pacto de Dios con David. Dice Zacarías, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Necesito darle más contexto para que podamos comprender y aprovechar las palabras de Zacarías. Como iglesia reformada, nuestra teología es entendida en un marco de pactos hechos por Dios con el hombre. Para nosotros, la idea del pacto es el principio organizador de la historia de la Biblia, que es la historia de la redención. Esta idea también es el hilo conductor de la Biblia, que nos guía a través de laberintos, de personas, de historias y eventos que la Biblia nos relata, haciéndonos percibir la unidad de esta revelación. El pacto es la categoría básica para explicar las relaciones de Dios, especialmente con su pueblo. Por lo que la doctrina del pacto nos ayuda a comprender lo que es la historia y cómo la hemos de entender. El sistema de pactos consiste en 3 acuerdos interrelacionados. El primero lo llamamos el pacto de obras, el segundo el pacto de redención y el tercero es el pacto de gracia. El pacto de obras es el pacto que Dios estableció en el huerto del Edén y con el pueblo de Israel. Con el establecimiento de un pacto siempre hay 2 elementos, la condición y la promesa positiva o la promesa negativa, la cual es un castigo. En el pacto de obras, la condición era perfecta obediencia e incondicional. La promesa o castigo era la vida o la muerte. Cumplir con todas las condiciones del pacto, es decir, la plena obediencia, son las condiciones para la vida. Dios le había dicho al hombre que no coma del árbol que estaba prohibido, porque de cierto el día que lo haga moriría. A Israel también llama un pacto, a este pacto de obras, y le dice, si obedecieres completamente, plenamente, perfectamente, todos los mandamientos que te he dado hoy, entonces
serás un pueblo amado, entonces serás bendecido. Y todo esto que te prometo hoy lo recibirás. La situación que este pacto demandaba era la plena obediencia. Y si había plena obediencia, se daban las condiciones para la vida. Pero al desobedecer, el ser humano murió. Esto es, perdió su comunión con Dios. Su existencia se convirtió en una vida vivida conscientemente a la luz de la ira de Dios. Oseas capítulo 6, verso 7, mas ellos, este es el pueblo de Israel, igualmente como Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. ¿Se da cuenta el pacto con Adán? Adán transgredió personalmente el pacto. Y la humanidad que estaba siendo representada en ese momento en Adán, juntamente transgredió el pacto con Adán. Por este primer Adán entró la maldición. Su eventualmente muerte física nos sirve como un reflejo material de nuestra verdadera condición. Es como un eco de la sentencia de Dios que retumba en el alma todos los momentos conscientes. Pablo hace referencia a esto en Efesios 2:1. Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis. Según el pacto de obras, la muerte ya no nos posesiona a menos que tengamos en vida en Cristo. Todo aquel que no está en Cristo está muerto. El pacto de obras sigue en pie. El pacto de obras no ha sido cancelado. Sin embargo, por nuestra desobediencia y por nuestra naturaleza caída, el ser humano está bajo la sentencia de muerte y totalmente incapacitado para cumplir con los requisitos de este pacto. Ningún ser humano, con la excepción del Mesías, ha cumplido con este pacto y nadie jamás podrá cumplirlo. Cada ser humano viola este pacto. Para todo ser humano, en este pacto ya no hay esperanza de vida. Dios, sabiendo esto desde antes de la fundación del mundo, había resuelto el segundo pacto, el pacto de redención. Este es el consejo eterno de Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de no anular, sino de ratificar el pacto de obras. Según la voluntad de Dios, de Dios Padre, el Hijo tomará el lugar de los escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo y pagará la pena, la sentencia de muerte, y por ellos lo hará. Por medio del Espíritu Santo dará vida eterna a todos los cuales el Hijo pagó, haciéndolos participar en la resurrección del Mesías. Entonces el Dios Trino establece un nuevo pacto. Este es el pacto de gracia, ya que la condición de la obediencia perfecta se ha cumplido. La condición del pacto de gracia es la fe y la promesa, del pacto dada en el pacto de obras, que es vida eterna. Solo que ahora es la vida en Cristo. Pablo lo explica así en Efesios 2:8: por causa, a consecuencia de la gracia, sois salvos por medio de la fe. Este es un pacto de gracia que resulta en nuestra salvación. Ahora bien, Zacarías, como todo buen sacerdote, sabe que Dios a lo largo de la historia de Israel ha querido hacer pactos con diferentes personajes, pactos que siempre apuntan a un poderoso Salvador. Es en ese contexto que su himno considera el pacto de Dios con David. La Biblia dice, en la casa de David, su siervo. El pacto davídico se refiere al pacto de Dios con David por medio del profeta Natán y se encuentra en 2 Samuel 7. Cuando dice, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Más adelante, por medio del profeta Jeremías, Dios ratifica esto diciendo, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará. Dios promete a David y a Israel que el Mesías saldrá del linaje de David y de la tribu de Judá y establecerá un reino que permanecería para siempre.
Dios estaba prometiendo que otro hijo de David gobernaría eternamente y edificaría una casa duradera. Esta es una referencia al Mesías, a Jesucristo, a quien también se le llamaría Jesús, hijo de David. El pacto davídico es un pacto incondicional porque Dios no impone a David ninguna condición de obediencia para su cumplimiento. La garantía de las promesas se basa únicamente en la fidelidad de Dios y no depende en absoluto de David o de la obediencia de Israel. El pacto se resume en 2 Samuel 7 con las palabras casa, prometiendo una dinastía en el linaje de David, con la palabra reino, el cual se refiere a las personas que son gobernadas por un rey, y la palabra trono, que enfatiza la autoridad del gobierno del rey, y la palabra eternamente, enfatizando el carácter eterno e incondicional de esta promesa hecha a David y a Israel. Ahora recuerde que Zacarías sabe que María era del linaje de David, que ha sido prometida a un varón llamado José de la casa de David. Él escuchó a María hablar de un ángel llamado Gabriel, el mismo que le visitó, y las palabras de este a María, el cual decía: concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre. La esperanza de toda la nación era que el Mesías ratificara el pacto de Dios con la casa de David y restaurara la gloria de la nación. Pero ahora Zacarías ve la imagen completa y la correcta. Su hijo apunta a algo más amplio. Su hijo señala la ratificación del pacto de Dios con David por medio del bebé que se está gestando en María, para el cual su hijo habría de preparar el camino, los corazones del pueblo. Como decimos coloquialmente, a Zacarías ahora le cae el 20 de lo que Dios está haciendo, y por esa razón él irrumpe en alabanza, en bendición a Dios por Cristo. El pacto de Dios con David incluía 3 promesas. Número 1, la perpetuidad del trono de David. Número 2, que Dios establecerá una relación de padre con aquel hijo de David. Y número 3, que la misericordia de Dios, que guarda el pacto, no se apartará de él. Y para más información usted puede leer 2 Samuel capítulo 7 del verso 13 al verso 16. A lo largo de la historia de Israel, Dios le recordaría este pacto por medio de sus santos profetas desde el principio, según el verso 70. Y dice la palabra de Dios: el Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David y mi siervo. Isaías dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Ese poderoso hijo prometido del linaje de David, que se está gestando, que ya tiene 3 meses en el vientre de María, él es el poderoso Salvador, porque él es la salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Antes de que sepamos lo que el hijo de Zacarías va a hacer y lo que Dios va a lograr a través de él, Zacarías quiere que todos entiendan que Dios está cumpliendo una promesa de 2 milenios ante los ojos de aquellos que han visto la circuncisión de Juan el Bautista. Y esa promesa de 2 milenios es la promesa de Dios a David. Cuando Zacarías explica el plan de redención de Dios, dice: ¿qué está haciendo Dios? Él nos está salvando de nuestros enemigos para mostrar la misericordia prometida a nuestros padres y recordar su santo pacto. Zacarías canta por la seguridad del futuro lleno de esperanza, y nosotros debiéramos unirnos a ese canto, porque ese pacto no ha sido solo para judíos, sino que ha alcanzado a los gentiles, a quienes Dios ha constituido con todos aquellos judíos que crean en el Hijo de Dios, el verdadero Israel, la verdadera casa de David. Zacarías quería que aquellos que preguntaban de su hijo: ¿quién será este niño?, antes que nada miraran que el nacimiento de su hijo apunta a alguien más extraordinario: el cumplimiento, la fidelidad de Dios para con la casa de David. Recuerde que Lucas ha dicho a Teófilo
y el Espíritu Santo a todos nosotros por medio de Lucas. Quiero que tengas seguridad, que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. En otras palabras, quiero que mires el pasaje, que al meditar en el pasaje, que al meditar en el nacimiento de Juan, te sirva de testimonio de algo, de alguien más extraordinario, Jesús. Esta historia no está de relleno, sino para que mires, para que te asombres de la sabiduría, de la fidelidad, de la misericordia de Dios que había prometido un Salvador. Y estas páginas con el testimonio de María te aseguran que Jesús no es un invento, que el cristianismo tiene bases sólidas. Si alguna vez te sientes dudar, mira al pacto. Mira al pacto. Dice el Salmo 74, no entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Oh Dios, mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No regrese avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, mira al pacto, aboga tu causa. Y amados, nuestro Dios ha mirado al pacto y ha cumplido su palabra. Y amados, si Dios ha mirado al pacto para acordarse de tener misericordia, nosotros también hemos de mirar al pacto y esperar la consumación de nuestra salvación. Nuestro Señor nos ha introducido en un pacto sin condiciones, porque todas las condiciones han sido cumplidas en Cristo, por Cristo, y ahora se compone únicamente de promesas que van en este sentido: y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Yo les daré un corazón y un espíritu nuevo poner dentro de ellos. Yo quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, y los limpiaré de toda maldad, y pondré mi ley en sus corazones. Un pacto que en un tiempo contenía condiciones, todas las cuales cumplió nuestro Señor Jesús. Ahora todo el pacto está constituido de promesas y se compone de eternos e infalibles. Yo haré y se hará. No dice que nosotros vamos a hacer. Él dice, yo lo voy a hacer y se hará. ¿Y sabe qué, amado? Así han permanecido siempre, desde aquel entonces para siempre. Indudablemente seguirán siendo infalibles y eternas estas promesas. Cuán glorioso es el segundo pacto, muy apropiadamente llamado un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, según Hebreos 8:6. Es tan glorioso que basta su simple pensamiento para maravillar el alma de Zacarías, quien ahora discierne la asombrosa condescendencia y el infinito amor de Dios al establecer un pacto con criaturas tan indignas para propósitos tan gloriosos. Dios sabe que la fe de su pueblo no es tan fuerte como deseara, y no desea que pensemos que el Altísimo podría incumplir con su palabra. No es posible, amados. Él puede hacer todas las cosas excepto una. Él no puede mentir. No es posible que alguna vez no sea veraz. Él no puede cambiar. Por eso el don y el llamamiento de Dios son irrevocables. Él no puede alterar el dicho que ha salido de sus labios. Si el pacto de Dios pudiera ser tomado a la ligera, si existiera una sola evidencia que Él no ha cumplido la promesa que hizo a su pueblo, no solo sería algo terrible para nosotros, sino que sería de gran deshonra para el nombre de Dios. Y eso no sucederá nunca. Dios es inmensurablemente puro y santo, y su palabra demasiado honorable para que Él se retracte de las promesas que alguna vez dio a sus siervos. Por eso, amados, si alguna vez sentimos que hemos resbalado, podemos estar seguros de que no permitirá que perezcamos eternamente, ya que su honor sería manchado. Porque Él ha dicho, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Su honor está comprometido en salvar al más insignificante de nosotros. Y Él ha dicho y ha prometido: yo les doy vida eterna. Por tanto, para gloria de su nombre, Él no permitirá que nos convirtamos en presa del adversario, sino que nos preservará para el día de su venida. Supongan que están bajo una fuerte tentación y que ocupan de fuerza de poder para no retroceder y volver a aquellos caminos que alguna vez frecuentamos. Cuando estemos bajo fuerte tentación, miremos al pacto según se encuentra en Jeremías 32:40 y memoricemos sus palabras, porque podrían ser de gran ayuda alguno de estos días. Jeremías 32:40 dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y cuando llegue la ocasión, oremos y digamos: Señor, estoy agotado, estoy cansada. Y siento que mis pies quieren apartarse de ti. Pero Padre, ahí está tu palabra, ahí está tu pacto, ahí están tus promesas. Pon tu temor en mi corazón y cumple tu promesa de que no me apartaré de ti. Todos en algún momento necesitamos consuelo. Y podemos acudir a Dios con esa promesa del pacto en Isaías 66, verso 13 al 15. El cual dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Acudamos a Él con eso y digamos: Señor, consuela a tu siervo, consuela a tu sierva. Él tiene el poder para hacer que andemos en su voluntad. Y Él ha pactado, Él ha prometido que andaremos en su voluntad. Él puede obrar en nosotros la obediencia y la perseverancia en la santidad. Su pacto promete estas bendiciones para nosotros. ¿Sabe cuál es la gran diferencia entre nuestro Dios y el Dios de este mundo? Que Dios no pide nada de nosotros, sino que nos da todo a nosotros. Nos ve muertos y nos ama incluso estando muertos en delitos y pecados. Nos ve débiles e incapaces de ayudarnos a nosotros mismos, y Él viene, Él interviene y produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y luego nosotros nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor. Pero el Dios de este mundo está para robar, matar y destruir. Pero nuestro Dios, para darnos vida y vida en abundancia. Nuestro Señor no solo es poderoso para hacer que los hombres se arrepientan, no solo es poderoso para hacer que los muertos resuciten, no solo es poderoso para resucitar a los muertos en delitos y pecados para que se conviertan de sus pecados y sus iniquidades. Él es poderoso para mantenerlos sin caída, aún después de haberlo hecho sus hermanos. Él es poderoso para preservarlos en su temor y amor. El poder de Cristo no solo está para hacer de un pecador un creyente. Él no solo salva al pecador y después le dice: te veo al final del camino, espero verte, esfuérzate y lucha y haz para que tú puedas llegar, porque Él sabe que nosotros no podríamos hacerlo por nuestras fuerzas. Él sabe que no podemos cambiar por nosotros mismos. No, Él no solo nos hace creyentes, sino que nos da su espíritu para que nos moldee a la imagen de Cristo, que nos sella con las promesas que han sido prometidas para nosotros, para que tengamos la seguridad de que nuestra salvación está completa. Porque el que comienza la buena obra también la culminará. Y no fuimos nosotros los que empezamos la buena obra, ni tampoco nosotros la que culminaremos la buena obra. Cristo es poderoso para salvar debido a la infinita eficacia y poder de su sangre. Para todo pecador Cristo esta mañana puede hacerte más blanco que la nieve. Él puede perdonar porque ha sido castigado por tus pecados. Si sabes y te sientes pecador, si no tienes esperanza o refugio, debes saber que Cristo puede perdonar porque una vez fue castigado por el pecado que has cometido. Y por lo tanto Él puede perdonar, interceder para que todo pecado sea perdonado.
porque el castigo ha sido pagado por Él mismo. ¿Crees en Cristo? Entonces Dios producirá en ti así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios vencerá tu pecado, Dios te santificará, Dios te salvará, Dios te guardará, Dios te llevará hasta el final. Apóyate en ese pacto y entonces, movido por una intensa gratitud, sigue adelante para amar a tu Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hoy espíritus engañadores, hombres que esparcen doctrinas de demonios, personas con el corazón entenebrecido, que persiguen su propia gloria, que quieren establecer sus propios e insignificantes reinos, están llamando y respondiendo a pactar con Dios para que Dios haga realidad sus sueños de grandeza. La condición es entregar una cantidad de bienes y riquezas para que eso ocurra. La pregunta que yo me hago es: ¿cómo se atreven a sobornar a Dios de tal manera? Son tan vanos, tan soberbios y egoístas que prefieren darle a Dios bienes materiales que vienen de su propia mano antes que darle el corazón en humilde obediencia. Oh, amados, ¿qué mejor pacto puede haber sino el que Dios ha establecido en Cristo? Un pacto para establecer su reino en nosotros y establecernos en su reino. Oh, amados, que podamos ser de un mismo sentir con Zacarías. Que no deseemos ser el centro de atención, que no queramos que las miradas se centren en nosotros, que no queramos que la gente reconozca lo geniales, lo inteligentes y capaces que somos, sino que tengamos el propósito de que todo lo que hagamos apunte a Cristo y que incluso podamos gloriarnos en nuestras debilidades para que Cristo sea reconocido y visto en nosotros, por medio de nosotros y a pesar de nosotros. No obres para ser salvado, sino debido a que eres salvo, pues el pacto ha asegurado tu salvación. Oh, iglesia, bendigamos al Señor, porque condescendió a entrar en un pacto con nosotros. Y pregúntate, ¿qué pudo ver en nosotros para establecer un pacto e incluirnos en ese pacto? Es propio decir, como Zacarías al principio: bendito el Señor que nos ha visitado y redimido. Oremos.